Buenas a todos. Hoy vamos a analizar un circuito indicador de secuencia de fases en una red trifásica. Es un circuito muy interesante ya que en muchas ocasiones, debido a que desconectas un motor trifásico, lo vuelves a conectar y puede ser que no te hayas dado cuenta y la secuencia de fases no sea la misma. ¿Qué va a provocar? Va a provocar que el motor girará al revés y esto es un problema y un peligro. Entonces este circuito nos va a ayudar a saber en todo momento si la secuencia de fases está ordenada o no. Este circuito dispone de dos LED. El LED verde nos indicará que la secuencia de fases sería RST y el LED rojo el cual nos indicaría que esa secuencia de fases no es la correcta. Este circuito, el elemento principal que dispone es un flip-flop, el cual nos va a saturar tanto el Q3 como el Q4 en función de las entradas en los datos que tenga y hará que se encienda el LED verde o el LED rojo. Hay que entender cómo funciona la báscula tipo D. Esta báscula funciona de la siguiente manera. Tiene una entrada de clock y una entrada de datos. Entonces, cuando tengamos un flanco positivo en la entrada del reloj, va a mirar qué datos tenemos. En función del dato que tengamos, lo pasará a la salida. Por ejemplo, si tenemos un flanco positivo en el reloj y tenemos un 0, pues sacará un 0 a la patilla número 1. En cambio, si cuando tengamos un flanco positivo en el reloj tenemos un 1 en los datos, automáticamente ese dato pasará a la salida en forma de 1. Y bueno, la patilla número 2 es la negada de la 1, es decir, si tenemos un 1, aquí tendremos un 0 y viceversa. Una vez entendido cómo funciona esta báscula tipo D, vamos a ir hacia atrás. Por ejemplo, el reloj. El reloj proviene de una señal del colector del transistor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que siempre que tengamos el transistor sin conducir, aquí tendremos un 1 lógico. Bien, pues vámonos a la base de este transistor y vamos a ver cuándo se va a saturar. La base del transistor se va a polarizar con un diodo Zener, el cual será alimentado desde la fase R. De modo que en todo el periodo positivo de la fase R, el transistor estará polarizado. Al estar polarizado, metemos la masa al reloj y tendrá un 0 lógico. Es decir, para tener un 1 lógico tendremos que estar en el periodo negativo de la fase R. Ese mismo funcionamiento sucederá para la fase T, que va a ser la que va a dar señal lógica al dato de la báscula. ¿Cómo esta báscula consigue saber si la secuencia de fases es la adecuada? Vamos a entender en este gráfico en el cual tenemos las tres fases, vamos a entender cómo se van a polarizar Q1 y Q2 y en qué orden, porque esto va a ser la base y la clave para entender el funcionamiento posterior del indicador de secuencia de fases. Hemos dicho que la báscula funciona con el flanco positivo de la señal. Eso quiere decir que el Q2, en el momento de estar abierto, en ese momento tendremos un 1 lógico en el reloj. En ese flanco positivo 1, de señal 1, vamos a verlo aquí, la R. En todo este periodo tendremos un 1. A nosotros lo que nos importa es el momento del flanco. Entonces el flanco sucederá
en el momento en que empieza a ser negativo. Vale. Entonces, cuando tengamos la señal negativa en la fase R, tenemos que ver cómo está el dato. Y el dato provenía de la fase T. La T la hemos dibujado en azul. Vamos a ver la señal verde cuando pasa a negativo. La señal azul es ya negativa. ¿Qué nos quiere decir eso? Al ser negativa, la T, estará abierto el transistor y aquí tendremos un 1 lógico. Por lo tanto, este 1 pasará a la salida y este 1 lo que va a hacer, estos 5 voltios, lo que nos va a hacer es saturar este transistor, por lo tanto tendremos el LED verde encendido. Vamos a ver funcionando el circuito. He puesto una frecuencia muy bajita para que se pueda ver en tiempo real la secuencia de fases cómo va cambiando. Vamos allá. La R está en su periodo positivo. Ahora mismo vemos que el reloj está a 1. Vemos que el dato está a 0. Ahora el dato pasa a 1. El reloj está a 0. En este momento que ha pasado el reloj a 1, teníamos el dato en 1. Ya veis que la salida está siempre en 1 y el transistor está saturado y el LED está en verde. Vamos a estar atentos al momento en el cual tenemos aquí un flanco positivo, que va a ser cuando va a mirar el dato. Es un 1, saca 1. Siempre un 1 a la salida. Es correcta la secuencia de fases. Vamos a cambiar de circuito y vamos a permutar la S por la T. Bueno, ya lo hemos cambiado y ahora la secuencia de fases está en distinto orden y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a esperar a que por el reloj demos el flanco positivo y en este momento, cuando damos flanco positivo, en la patilla dato está a 0, por lo cual saca un 0. Este no conduce y aquí en la salida negada conducirá y el LED se nos encenderá en rojo indicándonos que la secuencia es incorrecta. Bueno, es un circuito bastante interesante. Lo vamos a dejar aquí y muchas gracias y hasta la próxima.